Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.soy, agencia digital y de contenido. Los Dioses del Marketing. Bienvenidos a Los Dioses del Marketing. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha en la Radio Real de Gonzalo Oliveros y sobre todo al Gato Bonifacio, que nos permite llegar a través de la página de Radio Real, pues, principalmente a Guadalajara, la zona del Bajío, a todo el país, al mundo, la galaxia. Y posteriormente a galaxias cercanas. Y además, por supuesto, a toda la gente que nos mantiene en los primeros lugares de Apple Podcast. Segundo lugar, o sea, nunca vamos a llegar al primer lugar. Somos el eterno Cruz A lo mejor Azul. el primer lugar es de Stevie. La ironía es que el podcast primer lugar que lleva ahí como la eternidad se llama algo así como Muérete o Vende. Sí, algo así como... Entonces, quizás no Cámbiale el nombre. Los dioses de muerte. No, los justicieros del marketing. Bueno, como siempre, acompañado por mis dos bellas edecanes. Qué gusto verte, Bobia. Ya Sí, ¿verdad? me has extrañaba. faltado mucho. Sí, ¿a dónde fuiste? A estaba la playita. pasando? Bueno, a la playita, pero no vi playita, güey, además. ¿A dónde Ok. fuiste? A la Riviera Maya. A la Riviera Maya, güey. No, yo no soy de esos, A güey. Tú lo sabes. Tuluminati, No güey. Vengo bien Tuluminati, brother. Velo, No, yo no soy ¿No? ese público. velo. Llevé a mis criaturas. ¿A dónde los llevaste? A Xcaret. ¡Ay, Rutito! Ándale, sí. No, pero afuera, El güey. fin No de semana. entramos. O sea, los llevé, les que miren. A vender aquí, unos chicles. Chínguenle y aquí van a poder hospedarse un ya, día, güey. ya, ¿no? ya, Y yo ya. estuve en otro lado, güey. Ya. Si trabajan duro, Oye, si trabajan pues, duro, un aquí día se pueden vamos a hospedar. Las poder cuentas sí entrar. andan pagando, ¿eh? No, te digo, los llevé afuera. También los llevamos a Explore. Ajá. Allá adentro está un parque Pocama y ahí se quedaron. Ya. ¿A poco no? Xcaret tiene uno de los mejores servicios hoteleros del país. Yo creo que para mí es el mejor hotel que me queda en mi vida. Sí Por lo mucho, es, ¿no? por o sea, lo tiene durísimo. Déjate la calidad. Vamos, puede haber evidentemente, a lo mejor yo no sé, en alguna parte del mundo hay un Four Seasons brutal donde hay un chef súper guau que cocina guau. Pero la combinación del servicio con la disposición, con el no tengo que pedirlo, sino allá aparece, el te adivinan que lo vas a querer. Vamos, a las 5 de la tarde se pone un tipo en medio de la nada, güey, con un carrito, ¿De con la el nada, lote. sí, volando en Sí, el güey, aire? no, en un pasillo ahí del hotel. Parece de la nada. Se pone con un carrito con ay, ¿cómo se llama esta cosa que hacen con elotes? Con el- Va a decir ¿cómo que se qué llama, mamón. güey? No, esquites, güey. ¿Cómo se llama, Con güey? esquites, no, es que yo no como Los esquites, güey, pero aldeanos con le dicen esquites. esquites, güey. ¿Sabe qué es la chingada? No Ya no voy a estar mames, explicando mi pinche vida, güey, ya. Esta mención pudo haber sido pagada. ¿Cómo se llama eso que la Caramba. gente desgrana y pone en un Exactamente. vaso, güey? Exactamente. Ok, bueno, comiste esquites. No, el punto, yo no comí Ahora esquites se porque acaba no me de gusta, güey, enterar pero que el comió punto esquites. es que tienes a un tipo a las 6 de la tarde, vas Ajá. pasando y te dice, unos esquites. Güey, ¿por qué no? Me los doy. Ajá. Y como eso tienes otro güey que tiene nieves y otro güey que tiene crepas y marquesita todo el tiempo. que En te el están centro de apapachando. Coyoacán es igual, pero te lo cobran. Sí, güey, están mugrosos. No, con todo respeto a nuestros amigos. Ok, acabemos con la mención. Exacto. Bueno, y... Vayan, Xcaret. Fuiste claramente a desayunar a ¿cómo se llama? El mercadito. El ¿cómo se mercadito, llama? exactamente. Qué pinche delicia, ¿no? Sí. ¿Fuiste a algún restaurante de estos a cenar o no reservaste Sí, por no, Macana? fuimos a un japonés muy rico. Ah, Al japonesito que no, está no junto. me pareció tan espectacular, ¿eh? Pues es estupendo. A mí me gustó mucho. Medio, Ese ya es tu tema. Digo, yo Medio entiendo, ñe. lo hemos repetido en diferentes ocasiones, que tú y tu afortunada pareja pues se la pasan degustando de restaurantes de estos de estrellitas y todas esas cosas los fines de semana, Pues sí, ¿no? Altamente amigo. instagrameables. Exactamente. Use Ya, condón. ya, basta de su vida. Exactamente. Yo voy a Vamos casa con de nuestro Toño. invitado. Coma Ya, rico, cállense, coma ya. rico use condón. Ya, ya. Yo voy a casa Toño, ¿no? A cosas de esas. Entonces, a mí sí me sorprende el mercadito de Xcaret. Super mal. Ya, corte. Raspamos Vamos a lo que todo sigue. y a todos. Cada vez que escribes en WhatsApp, Hola, ¿cómo estás? ¿Trabajando? ¿Cómo te fue el fin de semana? cada vez que haces eso, un elefante de la sabana africana muere de aburrimiento. En Los Dioses del Marketing hemos encontrado la solución. Saltar Intro. Un pequeño espacio biográfico que nos permite hablar de lo que realmente importa con nuestros invitados. Así que vamos a saltar intro y salvar a los elefantes. Los Dioses del Marketing. Oye, Agustín, ¿estás listo para lo que vamos a platicar hoy? Ah, sí estoy listo, cara. Tengo tantas preguntas. ¿En serio? Sí. No estuve de acuerdo con algunos ganadores. ¿Habrán sido Pero sí verdaderos te gusta ver ganadores? ganadores, ¿no? O sea, ves programas No, para... bueno. El buen gusto lo traes a todo lo que da hoy, ¿va? Exacto, hoy vienes, ¿Está todo pero- bien en casita? Todo perfecto. ¿Todo bien en casita? Todo perfecto. El problema eres tú, amigo. Ok, está bien. Ay, Está bien. Bueno, hoy nos acompaña José Luis Romero.
básicamente, ¿por qué José Luis está en los dioses del marketing? Bueno, primero porque tiene más de 30 años de experiencia en el mercado internacional de formatos de televisión y entretenimiento. De formatos de televisión. Exacto. Soy así como cuadrado, alargadito, ¿no? Circular. Bolita. Le dicen el Formato amable. de bolita. Punto 2. Porque durante este tiempo negoció, desarrolló y produjo, para que tú seas... Produjo. Ajá. Formatos para las empresas globales Grundy Productions Television, Pearson Television, Fremantle Media y Acon Media. Fue head de las oficinas de algunas de estas empresas a nivel Latinoamérica y Europa. La próxima vez dilas en inglés, güey. otros casos fue VP de producción y desarrollo. Ahí VP. nomás. Ahí Aprende nomás. a VP. hablar. ¿VP o qué? Está bien, BP. No, cuando eres vicepresidente, ¿qué eres? VP. Seguro. Sí. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí. Ya ven, por eso vayan a la escuela. Continúe. amigos. Tercero, ¿por qué ha trabajado con todas las televisoras importantes de América Latina y la Unión Americana como Teleset, Venevisión, RCTV, Caracol, Globo, Televisa, TV Azteca, Telefe, Univisión, RAI, TF1, RTL, M6, RCN, CN13, Chile, RTV, Telemundo, Playboy, Postal... No. Eso está bueno. ¿Qué está pasando? Eso está bueno. Hasta yo. Pirata TV. Porque si no, qué gran directo. Hay grandes historias que platicar. Y ahí sigue trabajando. Sí. Y ahí seguirá trabajando. Sí, la pizza va caliente o fría, ¿no? O sea, tantas preguntas. Esa es una gran pregunta. Ey, O sea, el señor la López, la pizza sopita que se la comió y llega. estaba caliente, ¿sí o no? O Bueno, sea, primero, ¿hay una pizza adentro? ¿La aspiradora funciona? no. Cuarto, porque fue el responsable de traer a México formatos como The Price is Right, Car Sharks, Wipeout, Slideshow, Deal or No Deal. Ese sí me gustó, la ¿Ves? verdad. De los maletines. Latin American Idol, Got Talent. Que de eso voy a platicar una historia tremenda de Got Talent. The Voice Kids, The Voice Senior. Ay, mira. Y no fuiste a The Voice of Summer, ¿no? De Don Henley. Survivor, Killer Karaoke, Deal With It, The Chair, The Weakest Link, Simuladores, Celebrity Splash, Hermanos y Detectives. Y muchos Hermanos y Detectives. ¿Simuladores es un, como muy formato. extraño. es un formato? Es un formato. sí. Ándale. Ok. Luego el 5. Porque fue el responsable del desarrollo de otros formatos mexicanos y de su venta internacional como Bailando por un Sueño, Pequeños Gigantes, parodiando Los Héroes del Norte. Y fue una de las 3 personas que desarrollaron Idol y sus adaptaciones en el mundo, incluyendo American Idol. Ándale. ¡Oh! Caramba. 6. Porque desde el 2018 con su compañía 3Deck Media, ¿está bien? ¿Es 3Deck Media? Perfecto, sí. Ok. Ha desarrollado y producido formatos de diversos géneros en México y América Latina. Y bueno, también el 7º, porque vive aquí en la colonia de al lado, literal puede venir Le caminando. quedaba de Exacto. Le quedaba de No, paso. no tuvo cómo decir que no podía venir. Vivo aquí al lado de usted. Lo pepenamos cuando iba en la banqueta. Oye, José Luis, a ver, ¿qué es ¿Qué cosa? un creador de formatos de televisión? O sea, ¿qué es? Porque mucha gente piensa que solo existe como Respirar, ¿no? Y que pues los programas pues se le ocurrió a alguien de la televisora y ya. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Padrísimo, la verdad, el viaje a Xcaret está padre. Luego platicamos. platicamos del- Yo tuve una Interesante, dice. muy mala experiencia ¿En Xcaret. serio? Sí, ¿Por qué? Tremenda, horrible. No, ¿Qué no, pasó? No, cuéntanos. Sí, para- dale, porque cuéntanos, acá estos En dos este son momento, fans. arráncate. La comida, el hotel, los guías turísticos. Digo, tiene mucho tiempo. Quizás a lo mejor tendrá como 20 años. Eran los 80. No, pero estás hablando de Xcaret del parque, Sí, no el hotel. los dos. Ah, no, porque el hotel No, es, el hotel no estaba hace 20 años. es reciente. Sí, sí. Pero Sí, toda si hay la que zona cagarnos, esa- nos cagamos, toda pero- la zona esa era ¿Qué te como- pasa? ¿Eres embajador? Era como de- Xochimilco. del Sí, hotel? al No. parque Xcaret sí ya le Sí, no, le pasó la le- trituradora del no, tiempo. Sí, ¿eh? pero ya le dieron su manita de gato. Es el más pinche de todos los parques. Es correcto. Pero es como la Feria de Chapultepec, Sí, güey, sí, sí, ¿no? sí. Sí, hay cosas más bonitas. Ya Sí. no existe la feria Sí, de pero el Chapultepec, hotel está, el amigo. hotel sí, la verdad. Te vamos a dar un código que es Los Dioses. Te van a Ajá. dar un descuento. Exacto, para que lo Exacto. puedas redimir. Entra en tu Bueno, reservación por los Ah, dioses sí, del pones- marketing. y ya te dan un descuento. Exacto. No va a pasar nada, te marca error, pero pues igual y chicle pega, No ¿no? me van a dejar entrar, ¿no? Exacto, Déjenme las exacto. maletas Y ahí. después de este programa menos, así que tienes una máscaras, semana las para ir al mimosas. hotel a conocerlo porque ya no vas a poder entrar. Sí, date una vuelta, ¿eh? Sí, sí. No, sí está bonito. Sí, ha cambiado. Tiene Bueno, su a ver, su platícanos, kayak. ¿qué es un formato de televisión? Mira, un formato de televisión es un producto que tiene cierta columna vertebral que está dividida en etapas y que tiene algunos diferenciadores. Es decir, poniéndolo como en español,
si tú enciendes la televisión en la mañana y ves un magazine como estos que hay hoy, Venga la Alegría y demás, esos son programas de televisión que lo que hacen es armarse como si fuese, ¿qué te diría yo? Un gusano. Vas metiendo secciones y las secciones las vas sacando de cualquier lado. No tiene una estructura dramática que vaya, digámosle, increciendo. Y no tiene ningún diferenciador. Realmente ahí lo que lo hace diferente a los demás es cómo está armado y quién lo está diciendo. No hay nada más. Cuando tú hablas de un formato es un producto que te permite producirlo localmente en otro país y replicar las mismas reglas. Es una fórmula. Es una fórmula que tiene diferenciadores, etapas y está construido de cierta manera para que tú te vayas enganchando conforme va avanzando, para que al final desees que gane alguien y ese no gana. O sea, tiene un sistema. Tiene un sistema. Ya, muy bien. Bueno, se acabó el programa. Exacto, pues muchas gracias por escucharnos. No habíamos visto a un invitado tan concreto tan todo este honesto, tiempo. güey. Y bueno, y así Ya funciona. entendimos todo. Nada más le falta decir, y las marcas pagan. Exacto. He terminado con los Pero dioses bueno, del entonces marketing. Xcaret. Regresemos a Xcaret y al Es que has elote. estado involucrado en grandes formatos. ¿Cuáles son los formatos más relevantes que consideras en tu carrera? En los que has estado involucrado, por Tus greatest hits. Yo creo que depende como de dos cosas y a lo mejor va como muy marcado de acuerdo a las décadas quizás, ¿no? Es decir, en algún momento los programas de concurso, los de Q&A, que eran de preguntas y respuestas, eran como el top of the top, ¿no? Después eso se trasladó a los programas de reality en donde se hacía un experimento y se metían a una casa o se les llevaba a una isla desierta a ver qué sucedía. Okay. Y después, pues pasamos a esta etapa en donde el entretenimiento empezó a tener variables distintas. Entonces, digámosle que de arranque, pues Price is Right definitivamente atínale al precio que se llamó aquí. Es un producto relevante, por lo menos en mi carrera, igual que Family Feud, 100 mexicanos dijeron. ¿Por qué? Porque ese producto no solamente lo hice en México o en Colombia o en Chile o en Argentina, sino también en Estados Unidos, sino también en Europa. Esos productos funcionaban muy bien. ¿Por qué? Porque los ponían en un horario en donde antes la gente se sentaba pues a verlo con la familia, ¿no? Claro. Más adelante, por ahí de los 2000, pues obviamente los programas de realidad, Survivor, definitivamente Survivor. Ese pasaba en Canal 5, ¿no? Survivor nunca llegó a México. Por eso decía que en Canal 5 de Europa. No, bueno. En BBC 5. Tampoco, animal. No, bueno. Por eso- ¿Ha seguido su carrera así No, cerquita, pero yo güey? sí recuerdo haber visto Survivor. A lo mejor lo viste por cable, porque lo que sucedió es que CBS en Estados Unidos es la compañía que más versiones de Survivor tiene. Yo se de cuenta que en el 96 más o menos Charlie Parsons fue el creador. Yo en ese entonces era el responsable de identificar las ideas y pues adquirir aquellas que consideraba pudiesen tener potencial para que la compañía las Qué padre chamba, ¿no? distribuyera, ¿no? Pero espera, ¿cómo te mandan a ver las grandes ideas? ¿Te ponen muchas televisiones, viajas? Vas a hablar de Show, por ejemplo, ¿no? Al de Hazte cuenta que hay 5 mercados de contenido casi anuales. Uno es en enero, comúnmente era en Las Vegas, después cambió a Miami. En mayo hay otro que es en Cannes, en Francia. En octubre hay otro que es en Cannes, en Francia. En julio hay uno que es en Budapest. En estos lugares es una convención en donde estas grandes empresas presentan sus ideas. Y Es básicamente, un tianguis de formatos, ¿no? llamémosle más o menos así. Para que entienda, Alberto, porque un si no, poco- no le da, güey. Estás viendo. Ay, no, abuelo. Estás viendo y no ves. Ay, abuelo. Hay uno aquí en Ecatepec. Aprende a explicar Es cosas. pinche millennial que nada más. Ok. No. Ajá. ¿Y qué pasa? Quizás a lo mejor el que tiene una carga de creatividad mayor es el que sucede en mayo en Francia, porque van las empresas creativas como más pequeñas. En muchas ocasiones, a lo mejor ahí no adquieres el producto, pero sí generas el contacto con ciertas personas. A mí me pasó en esos años que conocí a Charlie Parsons, a Mark Burnett y a John DeMol. Wow. Charlie Parsons me presentó Survivor, John DeMol me presentó Big Brother y Mark Burnett me presentó The Contender. Ok. Gran serie de Contender. Yo me le eché todo.
Sí, pero estaba muy adelantada a su tiempo para muchos países. Es decir, era una propiedad bien interesante, pero bien difícil de vender, es decir, de llevártela para que sea un negocio en muchos lados. ¿De qué trataba? De unos boxeadores. Era Deja boxeo. contestar, amigo. No. Es un reality ¿Quién de la boxeo. vio? ¿Quién la vio? Él la hizo, pero yo la vi, güey. Es un reality de boxeo. Lo que tú haces es un casting, escoges pues a los chavos como más relevantes, Personajazos que tenía. están A la preparándose para Órale. lanzarse a nivel profesional. Los metes a vivir juntos y empiezas cada semana a hacer, pues ahora sí que funciones. Además traes a Sylvester Stallone y al otro, al que era de veras, ¿cómo se llama? Esos entraron hasta después porque el programa no funcionaba al principio. Mira, no sabía. O sea, esa versión de Sylvester Stallone yo creo que haber sido como 2014 quizás, una cosa así, ¿eh? No, yo la vi. 12. Bueno, no, sí, debe ser. 12 Si o Bobia dice por que ahí, no, no. 10 o 12. Es, A lo mejor Bobia lo vio por en vivo. Te digo, yo ahí a lo mejor sí se te chispotó. Yo todavía no tenía hijos y me acuerdo que la vi hace unos 12 años, 13 10 o debe 12. tener. Sí, Programón, o sea. 2010. Sí, échale 2010. sí. Entonces Programón. vas a estos tianguis a escoger, o sea, pero ¿cómo te detectan a ti el olfato de que tú eres la persona que puede ir a escoger esos contenidos? Lo que tú haces es, hazte de cuenta que haces reuniones, encuentras quizás las compañías, en aquel entonces el mercado de las compañías que ofrecen era más pequeño y había muchas compañías chiquititas que hacían desarrollos. No todas eran relevantes. Finalmente empiezas a conocer por dónde y qué es lo que realmente es relevante para los territorios en los que tú trabajas. Porque obviamente aquel personaje que trabaja, no sé, para Finlandia, puta, pues ese güey la tiene bien fácil. Un programa de vacas, güey. Tiene Claro. güeyes en los Alpes. qué? Se lo juro. ¿Por qué la Aquí tiene donde los fácil? metes, güey. porque por el clima la gente no sale de sus casas Claro. y lo que hace es prender la televisión. Ok. Pues así compres, había un formato que se llamaba The Farm, puta, y llevaba como 60 temporadas. Pero pues yo cómo iba a comprar eso para hacerlo en México, ¿no? Bueno, se me Para hacerlo ocurren en Colombia. varias ideas y adaptaciones. Hoy sería un Peso Pluma, hoy estaría ahí. Claro. ¿no? Claro. ¿Y de qué sería la granja en México? ¿Qué sembrarían, güey? Entrega este ¿Qué paquete. sembrarían? Entrega este paquete y corre. Entonces podrías hacer un mix Exactamente. de formatos. Esa era de vegetales, ¿eh? ¿No? Exacto. Exactamente. Por ejemplo, Project Runway es toma este paquete y corre. Exactamente. Es como un Big Brother, que no te vean. Exacto. ¿no? Mira nada más. Que no te cache el Big Brother. Y tú ¿no? viajando por el mundo. Exacto. Ok, y entonces, Hay talento, pero solo falta reitero la apoyar. pregunta, o sea, en tu inicio profesional, ¿cómo es que alguien toma la decisión y dice, es que ese José Luis sí tiene olfato para saber qué pega aquí en México? Wow. ¿Quién sabe? Mira, yo bueno. me voy a echar un poquito para atrás. Ajá. Yo, digámosle que oficialmente en televisión arranqué con un cargo ya ejecutivo en el 92. A partir de ese momento en televisión. Pero antes hice muchas otras cosas. Y yo tocaba la batería, el bajo, la guitarra. Teníamos un grupo de rock. ¿Cómo se llamaba tu banda? Era un plano. hombre así medio fumado, ya ni me acuerdo. No, fíjate. bueno. de Después plano. de Rostros Ocultos, Los Caifanes, No, los virus. cállate. Los virus. Qué buena pregunta. Los virus con B chica. Ni me acuerdo. Pero bueno, tuviste Bueno. esa banda joven. Hazte de cuenta que empecé en eso y se me daba mucho la intuición. Entonces de pronto con un amigo empecé a importar discos, LPs. Y de ahí empezamos a vender en un tianguis. Luego encontramos un espacio, abrimos una tienda en la colonia Roma que se llamaba Discos Aquarius. No es cierto que tú eras el dueño de Aquarius. Socio. Junto al mercado. Sí. Wow, Junto al mercado. la tienda. Ahí comíamos, fíjate, la verdad. La tienda, wow. Y vendíamos rock progresivo, heavy metal. Claro, Marillion, o sea, ahí sí. encontrabas esas cosas. Nadie tenía lo que vendíamos, ¿no? Y era por pura intuición que ibas encontrando quizás los grupos. ¿Por qué? Claro. Porque te gustaba la música. Es decir, hay un tema musical quizás a lo mejor en el entorno de todo, ¿no? Después de eso, abrimos una tienda en satélite y nosotros lo que hacíamos, pues era bien padre, muy cómodo. Llegó un momento en el cual dije yo, pues me voy a lanzar yo solo, ¿no? Ándala. Y entonces abrí una tienda en Lomas Verdes que se llamaba CD Sound Center. Luego puse una en Plaza Satélite, luego otra en Plaza Galerías y luego otra en Plaza... ¿Nada más? Plaza Interlomas. ¿Nada más? Sound Center, wow. Sound Center. Y vendía puro disco compacto. Cuando yo arranqué todavía había discos LPs. Yo no. Yo tenía puro disco compacto y entonces yo viajaba a Japón, viajaba a Europa y
iba directamente con los retailers A y importar. escogía ¡Órale! lo que me traía. Como un verdadero DJ. Tal Venga. cual. Y entonces hace de cuenta que en Japón todas las ediciones siempre traían 2 canciones extras, un póster o cualquier Un cantidad de Woody, cosas. un algo. ¿no? Y eso de alguna u otra manera me empezó a dar como un diferenciador relevante. Valor agregado. Al mismo tiempo estudiaba, la verdad es que me acuerdo que estudiaba y viajaba, o sea, desde muy chavo viajamos porque mi papá estuvo en un terreno diplomático, entonces daba asesorías y viajábamos. Muy acostumbrado al viaje, pues empecé a hacer eso. Le vendía discos a W cuando estaba aquí en la calle de Carrachi, le vendía discos a Benjamín Salcedo cuando estaba en Estéreo Joven, le vendía discos, obviamente Esteban Silva, a Martín. Esteban, ¿Cómo se llamaban estos chavos que entraron después a Radioactivo? No me acuerdo, pero bueno. Pues de José Enrique Fernández, Rulo. No, antes. Chavitos, Ah, después de que se salió Gabito. Martín. Después de que se salió Martín entraron unos chavos. Edgar a David. Radioactivo, morenillos. Venían también Ricardo de la Zamora. Zamora. Ujú. Y entonces ahí, pues tenía un programa de radio en Alfa de heavy metal. ¿Tú tenías un programa de radio en Alfa? Sí, Órale, guau. lo que yo llevaba era, llevaba los discos, Ujú. promocionaba y luego iba a Estéreo Joven y llegaban los de heavy metal, se los daba a Benjamín Salcedo y lo hacía. Y luego en Rock 101 con Clausen Hernández, lo mismo. Entonces, de alguna u otra manera, empecé a distribuirle a Sonido Sorba, a A las tiendas más grandes. Super Sound, a todos. Ajá. Wow, Super Sound. Eh, Ajá. Rubén Y- Darío. Sí, sí, y ahí me gustaba mucho, pero todo, fíjate, cuando eran grupos nuevos, te juro, yo llegaba y veía la portada y decía, este se ve chido y lo compraba y estaba a poca madre. Es decir, había algo como intuitivo ya en lo visual Ujú. que funcionaba muy bien y que de alguna otra manera, pues nadie tenía eso. O sea, Y le tenías que apostar a un concepto. le tenías Claro. que apostar un concepto Y aparte un disco compacto era carísimo, man. muy caro, porque nada más se hacían en Japón, después empezaron a imprimir en Alemania y en México fue, yo creo, como hasta en América Latina 10 años después. Ajá. Entonces yo traía mucho de Japón, traía mucho de Alemania y de eso, es decir, de esa intuición, de pronto decidí vender. Ya veía que todo era Sambors y la Comercial Mexicana vendiendo discos. Y yo dije, no le voy a entrar a esto porque ponían 3x2, 2x1, 40% de descuento. Botaderos, ¿no? Yo no voy a vender mis discos japoneses a ese precio, ¿no? Atlas Claro. Paul 2. Y entonces decidí vender y agarré una corresponsalía en CNN en Chile y CNN abrió una operación en América Latina. Entonces empecé a hacer corresponsalías en CNN. Y esa corresponsalía en CNN me llevó a una entrevista con una australiana que querían abrir una operación en América Latina. Entonces empecé en Chile, después me fui a Miami y luego vine a México. Pero ¿de qué año hablas? ¿Del 2000? No, antes. No, antes. ¿90 y algo? 87. Porque CNN 88. reventó con la guerra, ¿no? O sea, con la del 89. Golfo fue cuando fue la oportunidad de su vida de CNN, ¿no? 89 más o menos. Claro, 89, 90 fue... ¡Wow! ¿Y luego qué pasó? Pues, Oye, yo- perdón, pero entonces hay mucha música de la que oímos nosotros que fue gracias a ti, a que trajiste el disco. O sea, supongo que en algún momento cayó en manos de Luis Gerardo Salas un disco tuyo y dijo, pues ahí les va esta rola y, Qué y maravilla. resulta que a lo mejor somos fans de YouTube por tu culpa, ¿no? Claro, porque eso era lo padre, que ponía el disco completo. Claro. Y esa era la premier, ¿no? Entonces yo me acuerdo que nosotros traíamos las cosas, bueno, el martes y él lo estrenaba el jueves. Era ¿cómo es? Unboxing. Cuando le quitas el celofán, ¿no? Tenían un programa que era, no sé cómo Sí, se dice, pero ese, es la para esa misma cosa, acción. Ajá. que estrenaban discos, ¿no? Sí, sí. ¡Wow! Eso. Eso, Y celofán. entonces Estaba bueno. entro a esta compañía australiana, pero yo aparte de hacerla, no la dejé, seguí estudiando. Y aparte escribía en una revista de diseño de interiores, tenía una columna en donde hacía reseñas de los discos que vendía. No, bueno, pues. Ajá. Y entonces cuando aceptó el trabajo, pues sí, el trabajo me dice, sí, es que el puesto que te ofrecí, pues ya no está disponible. Lo que está es el del asistente, del asistente, del asistente, del asistente, del asistente, del asistente. Yo me quedé pensando y le dije, ¿cuántas horas son eso? No, pues 2 horas al día. Dije, pues órale. Entonces empecé trabajando 2 horas al día y pues en menos de 2 meses me quedé al frente de toda la operación. Ay, güey. Wow. Algo que le tomó Bobia, bueno, toda la vida. No, tuve una muy buena oportunidad porque
quizás a ellos cuando llegaron a México, pues les tocó trabajar con una persona que no hacía nada. Que recuerdo, bueno, no voy a decir quién es, pero recuerdo. No, sí, nombre. A estas alturas de la vida. Nuestra audiencia tan amplia. Este es un programa que apoya la transparencia. Hacía un programa que se llamaba Te Caché hace muchos años. Ay, no es y- ¿No es el de TV Azteca que fue famoso? Te caché es el de los videitos, pero ¿cuál era? El productor se llamaba, no voy a decir. Ahorita lo investigamos. Vamos a poner. ¿Cómo Faltaba Al final más. del día, Bueno, él- pero siga usted. hazte de cuenta que él se trajo a toda su gente y pues yo veía que el programa que se hizo en ese entonces, estaba preparando, se llamaba La Venta Increíble en México. En Australia llevaba en ese entonces 6 años o 9 años en primer lugar. Y una de las primeras responsabilidades después de dejar de ser el jalacables de todo el mundo que me dieron fue, el programa era de preguntas y respuestas, tú conforme ibas respondiendo correctamente ibas ganando puntos. Y en la hora había, digámosle, se detenía la ronda de las preguntas para que girase una tienda y saliera una mujer muy guapa diciéndote, mira, pues este refresco de Coca-Cola, y te vendía el producto Y que le tú cobrabas podías Coca-Cola. comprar con los puntos que ganabas por las respuestas correctas. Entonces a mí me dieron la responsabilidad de comprar los premios. Y pues yo era de marca, ¿no? Me encantaban las marcas y como era muy visual, pues sí, me acuerdo, al Palacio de Hierro y compraba pues las marcas. Y entonces lo que se ofrecía ahí, pues valía la pena. Es decir, no era un programa de concursos ahí donde te decían, pues te llevaste Una no sé. licuadora. Sí, no. Era una cartera Louis Vuitton, era un saco Hugo Boss, o sea, eran cosas totalmente aspiracionales. Y a mí me tocaba supervisar la grabación de los product shots. Y pues tuve un primer problema con el director y me dijo, ven y hazlo tú. Pues entonces me subí y lo hice yo. Y ahora hago comerciales. Y mi jefe se dio cuenta que yo dirigía también. Y entonces, cuando estaban haciendo las sesiones de las preguntas, pues yo iba pasando, escuchaba y decía, eso está mal redactado, se dice así. Y mi jefe se dio cuenta que pues yo sabía escribir o leer, ¿sabes? Es decir, todo se fue dando de tal manera que me metí en todas las áreas de ese programa. Inclusive con la dirección, con los conductores, que eran Ned Kuburu y Guillermo Huesca. Y entonces me quedé al frente de todo. Este productor y toda su familia, pues se fue, los corrieron, y yo me quedé con pura gente joven. Lo que hice fue, pues quedarme con todos aquellos que tenían como esa misma garra o necesidad, ¿no? Ese programa duró 2 años en Azteca. Después me fui a España, la compañía me mandó a hacer trato hecho con Bertín Osborne. Y Azteca me pide regresar, o le dice a mi jefe que regrese porque queremos hacer trato hecho con Ricky Luis. Correo electrónico dioses@genio.fm. El cantante de Un Mes con el mismo pantalón. ¿Y qué? Claro. Exacto. Claro, que claro. aparte estaba haciendo una selección musical para una cosa que ya les platicaremos en Genio. Y tiene millones de reproducciones, cabrón. Claro. Sí. Y andaba buscando un que no pase de 20. ¿Cómo se llamaba? Es un tipazo, nomás que la capacidad de aprenderse las cosas era bien complicado. Entonces vienes de trabajar con Anet y Guillermo, que pues, lo hacían bien. Bertín, que la verdad le gira. Pues a Ricky ya lo agarré yo tengo un mes con el mismo pantalón y Y con daño neuronal. era bien difícil. Era bien difícil, pero es un tipazo, ¿eh? Sí, yo lo conocí cuando entré a Radiopolis, él todavía estaba en Vox me FM. divertí con él, como no tienes una idea. Sí. Pero sí la sufrí porque a cada ratito había que corte. Es aquí, es aquí. La edición de esa cosa era tremenda, pues no nos fue bien, ¿no? En eso la compañía es adquirida por otra que se llamaba Talkback Times, que ellos hacían ficción. Y a los 15 días Pearson, que era la dueña de Penguin Books, compra pues esta compañía de televisión que era ya más grande, junto con otra que se llamaba American Fremantle, y arman Pearson Television. Ahí pues yo era el único en América Latina que hablaba idiomas. Ole. Entonces luego me fui, los headquarters estaban en el Reino Unido y me fui para allá. Y a partir de ahí la compañía me empezó a mandar
a todos lados, no solamente a comprar o a identificar, sino a producir. Yo tuve un jefe que nunca me decía nada. Mañana te vas a Brasil. Y llegaba yo a Brasil y pues sí, llegaba al estudio de televisión y no me decían qué hacer, ¿no? Pero yo veía que algo estaba mal y entonces paraba y decía, eso está mal. Es decir, nunca me quedé sentado y dije, pues, me voy a quedar aquí a ver que me digan. Se la pasó regañando a medio mundo, Sí. güey. Llegaba y decía, eso está mal, güey. Pero tengo muy buenas anécdotas. Esa es la respuesta de lo que te preguntaba hace rato de cómo fuiste detectando ese olfato, ¿no? Sí. Es decir, oye, a mí nunca Sí. me tuvieron que decir qué hacer. Es una Nunca. gran declaración. Yo fíjate que tengo una anécdota buenísima porque mi primera vez que llego a Polonia, pues es bien difícil porque polaco no hablaba. Sí, francés, inglés, pero el polaco es muy complicado, ¿no? Y entonces de pronto llegamos al estudio de televisión, estaba haciendo un programa que era muy sencillo, que hoy en día se hace como una sección de un magazine donde todo el mundo trae audífonos y el que no los trae dice algo con la boca, ¿no? Y tú le vas ahí... Como un teléfono descompuesto. como yo un ahorita, teléfono descompuesto. ¿no? ¿Por qué, amigo? Porque no sirven. Pobre Ay, país. no, Ya se va bueno. a quejar. Ya se va a quejar. No es cierto, me gusta más oírlo así natural. Y entonces identifiqué a una persona que venía de la compañía y me le acerqué y le dije, oye, eso que está pasando no está bien. Y me dice, yo no sé de eso, yo nada más vine a revisar las preguntas y los contenidos. Yo dije, madres. Para mí estaban rompiendo el eje, la narrativa visual estaba mal, la luz estaba de la chingada, el conductor se veía, o sea, la cara le empezaba aquí y le terminaba en los pies porque la sombra era tan grande que decías, no. Entonces paré todo. Paré y yo sin preguntar cuándo iba al aire, no. Yo dije, no, esto está mal y pues todo el mundo detrás de mí, todo llega un señor, pues más chaparrito que yo en aquel entonces y bien enojado. Yo no le entendía una tostada, ¿no? Pues volteé y le dije en inglés, pues es que está mal y se lo repetí en francés. Y le dije, no me importa si va mañana al aire, pero así no puede salir. Y me volteé y me seguí gritando. Total, que en la noche llega mi jefe. Yo tenía dos jefes, uno en Europa y otro en América Latina. En esa ocasión llegaron los dos. Ups, Yo dije, madre mía. algo pasó. Dice, tenemos una cena con el dueño del canal. Hijo, man, abre la puerta y era el enano este que estaba. Oh, ok. Ya me quería morir. ¿Ya lo arreglamos? No me importa. ¿Ya lo arreglamos? Enanovskovich en ese ¿Ya caso. lo arreglamos? Pero ¿qué tal quedó? Me quería morir. Digo, me dio mucha pena, pero Pero además el tipo debe haber dicho, pues este güey es pro, lo entendió. hace lo que tiene que hacer, ¿no? Sí. No era un soberbio, Lo ególatra. Lo entendió y eso me ayudó mucho para que mi jefe en Europa no me dejara ir. Y entonces, a partir de ese momento empecé yo a viajar a todos los países, no solamente a identificar ideas, Ahora regañar a todos. a vender, sino también a encontrar profesionales para contratar para la compañía. Wow. Y ahí arranqué, esa... Oye, esa entonces búsqueda. tienes una vida muy rica en experiencias, ¿no? O sea, a partir de algo que te gustó, que yo creo que es una bendición el que puedas vivir de algo que te gusta, porque nunca es un trabajo, ¿no? Siempre es, voy a hacer algo que me gusta, algo que está padre, voy a inventar algo, además voy a regañar a medio mundo. Está Cállate. padre, ¿no? Está muy padre, pero de pronto cuando volteas hacia atrás parece que tienes 90, 120 años. Sí, claro, suenas a que has vivido... Porque me pasó, o sea, de pronto había momentos en el que, no sé, yo estaba en Francia, pero al mismo tiempo tenía un programa en Portugal, tenía uno en Bélgica y tenía uno en Italia. Vivía en Francia, pero entonces al otro día viajaba. Y había días que me levantaba y no sabía, o sea, decía, "Ching, ¿dónde estoy?" Porque fue mucho viaje en muy poco tiempo, muchos países, muchos programas. Mucha presión, ¿no? Además. Y el tema es que como se me daba, pues yo era el responsable del producto. Es decir, si lo hacía en Francia, yo soy responsable. Entonces tengo que hablar francés, tengo que entender bien la cultura, tengo que mimetizarme perfectamente bien. Los horarios, los estilos de todo. trabajo. En Italia, claro. en Alemania, en Francia, en todos los países a donde yo llegaba eso. O sea, mi jefe me dejaba. Yo decía, este desgraciado, ¿no? Siempre me decía, ven, vamos a tal lado. Y antes de entrar a la junta me decía, tienes que pichar. Pichar es presentar
tal programa. Y yo, madre, ¿no? O sea, si me dices media hora antes para una computadora, no sé, algo, ¿no? Y siempre terminaba y se paraban y decían, si él se queda, yo lo hago. Y mi jefe volteaba a ver, sí, él se queda. Y hubo muchas veces que no tenía ni ropa, güey. O sea, te juro, ni ropa. Pero claro, estaba joven, para mí era una experiencia extraordinaria y pues decía, pues me quedo, ¿no? A mí, lo que sea. Agárrenme a billetazos. Y así, me fui, pues, muchos años de mi vida hasta que llegué a México en el 2003. ¿Por qué te regresas? Porque Debe ser difícil, te pregunto porque debe ser difícil tocar las mieles del primer mundo y ser importante y estar haciendo cosas que realmente cambian al mundo o que todo el mundo la ve y que de repente digas, hijo, voy de regreso a la TAM. Sí. No, la neta, o sea, güey. Otro corte. No, o sea, entiendes por qué te lo digo. Sí. Imagínate que te reconozcan en Cannes y de repente digas, pues me regreso a México, que no tiene el power que tiene ¿Sabes? países, Romero ¿no? Rubio. Digo, no sé, No, ¿sabes qué me pasó? Que venía, es decir, sí venía a México, venía a Colombia, pero estaba más tiempo del otro lado. Al final del día hubo un momento en la Operación América Latina que yo estaba haciendo programas en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Argentina, en España, y entonces venía a México a vender. Yo me acuerdo que a finales de los 90s, cuando le compré a Charlie Parsons Survivor, pues lo compré para varios países y entonces me fui a hacer un scouting y encontré un lugar en Panamá, en Bocas del Toro, y ahí armé un hub, que es un lugar donde pues contratas a todo el mundo y ahí le produces a Italia, Francia, Alemania, España. Okay. Y ahí me quedé un rato, pero No podía escapar. hacíamos 2 países al mismo tiempo. Duraban 13 semanas, hasta eso no eran tantos episodios, eran 13 semanas, cada episodio Pero era a 2 todo, horas. ¿no? Así. A todo. Y entonces cuando tenías un tiempo libre, era irte a vender o irte a desarrollar. En esa época surgió el desarrollo de Idol, así se llamaba la idea. Me voy acordando. La compañía, comúnmente las compañías de formatos lo que hacen es, del EBITDA que reciben anualmente, adjudican un porcentaje para el desarrollo. Dale. Entonces, De eso viven, ¿no? O sea, de estar viven. inventando De cosas. hecho, así debería ser cualquier país. No, cualquier empresa debería ser así, claro. Entonces, eso te permite a ti tener dinero para pagar a la Innovar. gente que desarrolle, que haga innovación. Y la empresa lo que hacía era un concurso anual en donde todos los equipos de desarrollo o las oficinas locales Wow. presentaban una idea. Y como yo estaba en Bocas del Toro y me llevaba bien con un polaco y un productor inglés, y no teníamos como una oficina física los tres, pues ellos dos vinieron a Panamá y ahí desarrollamos el talent show. Presentamos Idol, ganamos, la compañía nos firmó un contrato de regalías por 15 años y lo montamos, pues todo lo que fue Europa, empezó en Europa a probar. Y cuando en Estados Unidos nombran... Fíjate, yo hubiera jurado que era un programa que nació en Hollywood, en Los Ángeles, así, plasticoso, así de... Ahí ya se da cuenta que la persona que estaba al frente de Francia la nombran cabeza o directora de los Estados Unidos. Y ella me manda a llamar, porque pues claro, ¿quién trabaja, quién viaja, quién no come? Pues yo, ¿no? ¿Quién es de Lonchibón? Sí, mexicano. Yo, barato, sí. Claro. ¿no? Sí. Y entonces me fui allá, yo conocí a Simon Fuller. Simon Fuller era el contacto con las cadenas de televisión. Y entre él, Cecil Frucua, que era la cabeza de ya Fremantle como tal, y Pearson terminó siendo adquirida por el grupo Bertelsmann, que es un grupo alemán, y terminó armando Fremantle Media. Hacemos un acuerdo con Simon Fuller, que su compañía se llamaba Nightingale Entertainment, y andábamos buscando una disquera. Y Simon Fuller dijo, no, pues yo conozco a Simon Cowell, que está en Sony. Y entonces es cuando llega Simon. Él pide ser socio, pero no lo dejamos ser socio de entrada, sino
Lo dejamos ser Le socio hicieron casting. ¡Ay, cabrón, órale! a partir de la tercera temporada. Es decir, su contrato establecía que iba a ser juez 1, 2 y 3. Iba a ser el responsable del lanzamiento del artista de la primera, la segunda y la tercera. A partir de la tercera, es decir, su contrato 4, ya él era socio de la idea. Ya leía. Y entonces nos fue muy bien. ¿Por qué? Porque Simon era una persona súper activa en Sony. Y a la fecha yo creo que es el único formato que realmente le ha pues metido ganitas a lanzar estrellas. Pues digo, la verdad es que Kelly Clarkson salió de ahí. Pues ahí tienes a Taylor Swift, ¿no? Sí, y son varios, ¿no? Es el único. Ya después, pues, se enojó, él quería hacer otro, entonces se copió ideas, hizo el Factor X y luego finalmente lo quería hacer. Y pero al final del día, vamos, ese idol es un ejemplo claro de que desarrollas una idea que tiene una estructura y que de pronto cuando lo ves volar en Italia, Francia, Alemania y lo rediseñas en Estados Unidos, le das la vuelta, es decir, lo potencializas, ¿no? Claro. Cuando concibes una idea de un formato, de un programa, ¿la concibes desde el punto de vista creativo, de impacto social o comercial? O sea, ¿cuál es la primera bajada para crear un formato? La necesidad. Ah, bueno, muy bien. Vamos a corte. Vamos a cortar. No la mía. Por eso, por la necesidad de quién. No la mía, la necesidad del que está buscando algo en la televisión o en las redes. ¿Del usuario? Del televidente en este caso. Sí. ¿Cómo crees que es la necesidad hoy del consumidor mexicano? Porque debe haber una diferencia entre cuando tú creaste Idol y... Sí, lo que decías de la gente cuando hace frío, que se clava a ver la tele y a lo mejor necesita algo que lo haga sentir calientito, por lo menos emocionalmente, ¿no? Sí. Fíjate, yo lo que decía y lo decía hace... cuando la pandemia. Durante la pandemia, yo me acuerdo, Bernardo, no me dejarás mentir, ahí trabajamos, no paramos de trabajar. La gente estaba en su casa, tenía necesidad de consumir lo que fuera porque no podía salir. Habíamos pasado un bache cuando vino el apagón analógico. México lo que tenía es, en el pasado, en una casa había 3 televisores. Pero cuando viene esta ley de cambio tecnológico, de 3 pasó a 1. Se comprime, claro. Y entonces, pues, con un televisor en la casa, pues hay días y horarios en donde sabes que la que manda es la señora. Uh-huh. Hay días y horarios que sabes que el señor tiene que hacer algo para que la señora lo deje ver el otro horario. Su algo. Y hay días y horarios en donde de pronto se juntaba con sus hijos, ¿no? Eso en la pandemia, la verdad es que empezó a cambiar de una manera muy puntual. ¿Por qué? Porque el niño era la primera vez que estaba tanto tiempo con sus papás. Pues los papás, o bueno, la mamá, o los que no podían salir de alguna otra manera, no sabían qué hacer con los niños. ¿Cómo le contestaban preguntas sobre aparato reproductor o sexualidad? Ahí está el estéreo, ¿no? Mijo, ahí está el estéreo. Ahí está TikTok. Claro. Póngase unos discos. Y fíjate lo que pasó, ¿no? Lo que pasó en México es que La Rosa de Guadalupe se convirtió en la respuesta... Justo a eso te iba a preguntar. En la respuesta de todas las dudas sexuales o de drogas. Se volvió un programa educativo, ¿no? Se volvió un programa en donde la mamá decía, no sé, mijita, apréndele a La Rosa de Guadalupe, ¿no? Y decías, madre mía, ¿no? Pobre país, pero bueno. Pero es peor que... vamos... Por lo menos pero te dan una embarradita, nada ¿no? como Pero- el golpe de aire de La Rosa de Guadalupe. Pero imagínate tú, ¿no? O sea, Sí, no, claro, que la educación de tu hijo esté formada. por una Pues mira, cosa tienes que- esos los libros de la SEP, mano. Tú escoges. O sea, también, a ver, Tú escoges. esa es la realidad. O sea, no me O vengas tu tía, a... que tu tía sabe lo que mira. está bien y lo que está mal. Eso es lo triste. Cuando yo llego a México, es porque yo estaba haciendo el rival más débil en España, lo iba a arrancar en Chile y se lo vendí a TV Azteca. Ok. Y entonces, ese programa duró 3 años. El de Tiene- Rodrigo Murray. No. Montserrat Ontiveros. Sí. ¿En- Muy en- gran formato. ¿Monserrat Ontiveros? Sí. Un avión. Eran, me- hazte de cuenta, no me acuerdo si eran 9 o 10 concursantes en medio círculo. Sí, claro. Conductor en medio. Iban preguntas. Ella preguntaba, cada quien tenía que dar su respuesta en un tiempo determinado. Ajá.
por cada respuesta correcta iban acumulando dinero, pero tenían que decir la palabra banco para que ese dinero... Sí, se te olvidaba el banco. Sí, me acuerdo, claro. Y aparte estaba bueno porque eran preguntas que requerían cierto nivel cultural, Sí. hasta donde me acuerdo. Pero ahora que dijiste de quemar los libros, yo cada vez que regresaba a grabar tenía que hacerlas más fáciles las preguntas. ¡Ay, qué Desde- terrible! desde ese entonces. Y mira que tenías Qué un terrible. casting, ¿no? O sea, podías decir... Desde ese entonces era, y lo más difícil es hacer preguntas fáciles. Créeme, lo más difícil es hacer preguntas fáciles. Sí, que no sean idiotas o Ajá, absurdas, ¿no? exacto. Es casi... Es una ¿Cuál es raya la de- segunda vocal? Entonces, Correcto. De ahí regresando, decía yo lo de la Rosa de Guadalupe, termina la pandemia y pues todo el mundo lo que quiere es salirse de la casa. No vamos, o sea, ¿quién quiere ver la Rosa de Guadalupe? Sí, dejar de consumir. Claro, porque ya está hasta la madre de estar viendo eso. Claro. Entonces, prefiero ir a un concierto, Sí, por prefiero eso ir no hay al boletos teatro, para conciertos ni obras de teatro. Avientas lo que haya. porque todo el mundo está afuera. Claro. Entonces ahí para responder la pregunta tuya es, yo por lo menos ahora lo que traigo son productos que son de fin de semana, pero no son en un estudio. Son en un lugar donde la familia puede ir a verlo los domingos en la noche. Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas. Eso te iba a preguntar. ¿Cuándo un formato tiene... ¿Cuándo un formato puede dar ese brinco y volverse un producto online y offline en el que, pues vamos, el American Idol, en el que vas a ver el concierto al Foro Sol de la bandita y entonces vuelves un programa, una cosa integral que por todos lados sacas lana además, ¿no? Hoy en día esa para mí es como el caminito. ¿Por qué? Porque al final del día dices, sí, vendo la entrada, digo, no te vas a hacer rico con ella, pero de alguna otra manera vendes en algún precio la entrada. No, pero además tiene un atractivo mágico contra otra cosa que dices, voy a ver a los que salen en la tele, ¿no? Es tangible. Claro. Ese es el tema. Claro, que es estoy tangible cerca de ellos, los veo, y claro, te hace vivir una experiencia. totalmente. Entonces, dentro del el caminito, digámosle, que veo es ese, en función de los programas de entretenimiento, en donde realmente la experiencia sea tangible. Y no solamente en eso, también de alguna otra manera uno empieza a pensar en cómo diseñar cosas para que ir a un concierto sea más atractivo. Y entonces, cuando empezamos la plática, mencionaba la palabra... Bobia no es palabra, es eso. que estaban guionados los conceptos. Ajá, ¿no? sí. Entonces nosotros traemos una idea de un concepto guionado, pero en concierto. Órale. Está armado de tal manera que para que tú salgas de ahí sintiendo diferente. Y no nada más que llegues, canta y en lo que se cambia el artista, pues está como la banda esta de la boda, ¿no? Con la música y de pronto dices, güey, ya pues que se cambie rápido, ¿no? En lugar de que eso suceda, la verdad es que estamos trabajando en un scripted concert para que la experiencia la vivas tú. Dime una cosa, por ejemplo, ¿Rebelde es un formato o es Sí. una cosa que se dio y se repite? Rebelde es un formato. ¿Cuál es la diferencia entre un formato de algo que tiene esta fórmula y una cosa que de repente resulta que jaló y entonces pues, lo que haces es la replicas y más o menos lo veo mucho, por ejemplo, con películas que fueron éxito en Estados Unidos y de repente sacan la versión mexicana que dices, es la copia o el remake? Hay una gran diferencia, supongo, entre un remake y una licencia o una franquicia de un programa de estos, ¿no? Rebelde, el original se llama Rebelde Way. Rebelde, güey. No seas igualado, güey. Rebelde, se hizo en Argentina, lo hacía Cris Morena. Rebelde, güey. Rebelde, güey. Y básicamente era una novela pues de unos chavos en una secundaria. Ok. ¿Qué pasa? Se vuelve un formato cuando los personajes están perfectamente bien caricaturizados. Ah, ok. Cuando creas una franquicia y lo Exacto. documentas, tiene un proceso, tiene una marca y rájale. Y el personaje tiene un arco dramático, la historia tiene un arco dramático, subtramas y una estructura real que te permite entender que es tan universal que puede Donde suceder la pongas funciona. en cualquier parte del mundo. ¿Y eso no llegó a minar un poco la creatividad local en el uso de espacio? Es decir, de repente el tema de comprar un formato que ya bajo ciertas latitudes o ciertas circunstancias está funcionando, se entiende que comercialmente va a funcionar en otra latitud. O sea, ese es el supuesto, ¿no? O sea, Es McDonald's, ¿no? Que comercialmente.
Pero hay una gran diferencia. Mira, mucha gente dice eso y en términos de esto que de pronto dice, no, es que uno es malinchista. No. En entretenimiento o en ficción hay dos cosas como muy relevantes cuando tú adquieres un formato. El primero de ellos es que si estás comprando la fórmula, de alguna u otra manera los lineamientos, pero hay que hacer una adaptación y una tropicalización. Al local. Claro, entonces las personas que involucras tú en ese desarrollo, pues son personas locales que tienen habilidades, que tienen cualidades, pero no saben desarrollar un formato. Entonces cuando tú lo traes, lo que haces es generas una escuela. En mis años en Televisa, cuando yo entro con ellos, una de los lineamientos que quería el dueño era: yo quiero que mis formatos se hagan en todo el mundo. Pero sus programas eran como... Hazte cuenta que Bailando era como hoy, ¿no? Es decir, no tenía diferenciadores, no tenía estructura, tenía muchos elementos, era algo que estaba desordenado. No tiene un valor agregado. Entonces lo que hicimos fue agarrarlo, estructurarlo, formatearlo y entonces venderlo. ¿Qué formatos corregiste? ¿O en qué formato se vio involucrada Pasaron de ser proceso una intelectual cosa a ser un proyecto? En una corrección. Básicamente en México, Bailando. Todo lo demás fueron creaciones, es decir, Parodiando es un desarrollo interno en donde yo lo que hacía era juntar a los productores y decir, vamos a trabajar en desarrollo. Mi tarea en Televisa era generar, porque ¿qué pasa? Yo llegué y me acabé lo que tenía que vender. En 3 años vendí todo lo que había, no había nada más que vender. Aparentemente había buenas ideas. Exacto, se me acabó. Te lo juro que había buenas ideas. Y esas ideas, al final de pronto tú dices, ¿a quién se le ocurre, no? Pero yo me acuerdo, Portugal hizo una versión que se llamaba, bueno, no se llamaba así, pero la estructura era la de Bailando, la de Cantando y la de La boda de mis sueños. Entonces, ese era un formato totalmente diferente, hecho específicamente para Portugal, ¿no? De ahí, lo que se desarrolló en México fue Pequeños Gigantes, buscando un producto que no fuera infantil, sino más bien fuera con niños, familiar, pero para adultos. Parodiando, porque en ese entonces había muchos productos en el mercado que imitaban, o sea que lo padre era imitar. Y un poco los objetivos, cuando tú estás en una compañía así, dices, bueno, pues puedo comprar, pero si lo compras tienes muchos problemas. En el caso de Televisa en ese entonces era, si tú lo compras y lo pones en domingo, el canal de las estrellas que se va por cable lo va a tener que bloquear o va a tener que poner otra cosa. Univisión va a tener que poner otra cosa o comprar otra cosa. Entonces empiezan a salir problemas. Creas un producto propio y... Creas un producto. Oye, te iba a hacer esa pregunta. Al igual que absolutamente en todo, en las campañas, en los productos, en absolutamente todo, pues existen las copias. O sea, y más que cuando tú creas una cosa, pues es una idea. Supongo o asumo que cuando vas a una feria de estas en Cannes o hay estas empresas chiquitas que a lo mejor ni siquiera tienen la lana para producir todo el programa y lo único que tienen es un demo o tienen una embarrada de esa gran idea. ¿Cómo sucede que llegue un monstruo de estos y diga, a ver, empresita, enséñame tu idea y rájale, y a los 3 meses ves esa idea producida a lo bestia? ¿Pasa mucho eso? O sea, sí. ¿También hay robo de muchos conceptos en el mundo del entretenimiento con formatos? Sí, pero si no es una empresa que tiene mucho dinero, la idea termina no cuajando. Okay. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hace muchos años, una empresa israelí lanzó un formato de canto en donde el que está haciendo su audición está enfrente de una pantalla. Se supone que mientras él está cantando, tú en tu casa le das un like. Entonces en esa pantalla sale tu fotografía, luego la de Agustín, luego la de Alberto, ¿no? Órale, ¿quién hizo eso? ¿La Sedena? No, pues ¿cómo se llaman los israelitas? Sí. Ahorita te digo cómo se llama la empresa. Mossad. Nos están monitoreando. Bueno, total, que cuando tú llenas toda la pantalla de gente que te dio like, entonces la pantalla se levanta
y tú ya ves, digámosle, a los que te van a dirigir, ¿no? ¡Órale! Y ahí se pelean por ti para irse contigo o no. Esa idea funcionó muy bien allá porque era en vivo. En Estados Unidos la agarró un canal chiquito y le hizo grabada y no funcionó. Pues sí. Claro. O no le metes tecnología y le metes lana. La mató. Aquí imagínate, era con manitas arriba desde tu casa pegadas a un palito. Exactamente. Así tenías que Entonces, levantarlos. toda en tu la casa. gente- Y alguien decía cuántas manitas un Paco arriba había. Stanley tocaba en las puertas y decía, usted tiene la manita, ¿no? Y así era. sí, Poquito más O hay muy rústico. buenas ideas de concursos y al que la compró se le ocurre ponerle paranoia y no, esto llegas a tu casa en Brasil después de un día que pues llegaste vivo, ¿no? Dices, vamos a ver paranoia, no, mames, sácate la chica. ¿Quién va a hacer eso? Velo tú. Claro, y entonces no funciona, ¿no? Fíjate, hace poquito me pasó, vi un programa que está en Netflix, que es de... Netflix, señor, Netflix. Netflix. Ah. En Netflix. Ah, bueno. Pixie Taxi, güey. Es un programa brasileño que es presenta negocios y entonces es así como un Shark Tank Shark muy Tank. complicado, que sale así todo un coliseo con gente votando. Empecé a ver el programa, a mí me encantan los programas de presentación de ideas, ¿no? Y a la mitad del programa dije, Para chingarse los ya me ideas. perdió, güey. Ya dije, qué hueva de programa, súper complicado, Pero eso tiene con que ver mucho con lo que merengue. está platicando Juan Luis, o sea, es la adaptación tropicalizada. O sea, probablemente un formato así aplica para un país como Brasil, que tiene otro tipo de consumo. Que tiene más tiempo, a diferencia que tiene, de no lo aquí, sé. del de México, donde siempre votamos por el más débil. Voy a poner, sí, exacto, ese es un tema, no solamente por el más débil, sino por el que te da más Lastimita. lástima. Claro, lástima. Tal cual. ¿Por qué crees que es eso? Pues es un tema cultural. Claro, es un país oprimido, güey, donde la resistencia es lo que nos mantiene, Es güey. un país que no se prepara, la gente no se motiva a leer, no se motiva a impulsarse. A lo mejor no todas, ¿no? A lo mejor sí hay algunas, pero es un país que en general pues, le hace falta un poquito de empuje, es decir, tantita seguridad en la capacidad que uno tiene sería diferente. Claro. Yo creo, ¿no? Pero eso que dices, la adaptación y el robo de las ideas se arreglaron de una manera, es decir, para el robo de las ideas se creó una entidad que se llama Frapa, que lo que hace es cuando tú tienes una idea, la registras allá. Si yo mañana se lo presento a Agustín y Agustín me lo copia, esa empresa lo demanda y le quita el programa del canal. Y sí procede. Y le- ¿Alguna sí. vez te ha pasado que alguien te robe? Digo, supongo que sí. Debes haber tenido. Brasil copia todo. Todo. Ahí está Bobby. Exacto. Y está Agustinho. Hay un Agustinho. En los diosiños del marketing. Yo soy la copia. Te lo Los juro. diosiños del marketing. Bueno, por lo menos en televisión copiaban todo. Y entonces, Ok. de a tiro por viaje eran demandas de que habían copiado las ideas, ¿no? Y cuando mencionabas tú que hay programas que funcionan para un país o no, pues sí, es claro. Yo me acuerdo, yo me hice soy muy amigo de Mark Burnett, de John de Mol, estas personas que conozco de tiempo atrás. Y en algún momento, pues yo lo que quería hacer era un programa que hacía Donald Trump que se llamaba The Apprentice. Ah, claro. You are fire. Entonces, la versión de Apprentice pues, funcionó muy bien en Estados Unidos. Estábamos todos muy contentos y estaba yo duro y dale que quería hacerla en México. Pues no. Pues ¿con quién, amigo? También. No. O sea, Con Slim. nada más. Te corre del país, cabrón. No, Es el dueño de todo, cabrón. no, pero ahí te Está va. afuera. Pero, Crúcenlo en la frontera. pero no es solo que tenga lana. O sea, Donald Trump era un personaje. Era un Bueno, pues personaje. ya dónde llegó, güey. En BBC estaba. Había un hindú, creo, o No, un hombre, árabe en Estados BBC, Unidos, en Inglaterra, En el ¿no? de Inglaterra. Ajá, Y un en gordito de Argentina tacto. era un ¿Cómo se llama? ejecutivo también. Ahorita me acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando es que yo me acuerdo porque yo fui, se lo peché a Emilio, se lo peché a Ricardo Salinas y lo primero que me dijeron, si estás pendejo, güey, yo salgo y hago eso. Y Me lo van a que- matar, güey. Van a saber que tengo dinero. Como si no supiéramos que tienen Tal dinero. cual. Me van a secuestrar, me van a eso. Y entonces, un producto muy interesante que lo que hace es impulsar, Sí, potencializar ejecutivos, talento, ideas, claro. Sí, de cierto nivel, como más sagaces, más puntuales para los negocios, pues no se pudo hacer. Por eso, por la inseguridad o esta quizás idea de que todo el mundo se va a dar Sí, cuenta. un Shark que tengo Tank a mí dinero. me sorprendió cuando ¿cómo se llama el dueño de las Chivas? Que ya se murió. Que él estaba en el programa y evidentemente era la presentación de 5 magnates poniendo su lana, ¿no? Yo no sé qué tan Vergara. real sea o no, pero la idea era, pues tengo un tipo multimillonario ahí, lo Sí, tengo es en el real. ojo del huracán, ¿no? Sí es real y el contrato establece claramente que ellos a la hora de invertir se vuelven socios de la ¿Empresa? de la empresa que están adquiriendo. Pero como va en cable,
las personas cuando ven televisión por cable, yo no sé si les cambia el chip. ¿Pierde credibilidad? No, al revés. Le tienen más paciencia, le tienen más credibilidad. Okay. Sí creen que las cosas suceden. Pero si le pasan a televisión abierta, dicen, no, nada más, eso se lo va a quedar la hija de Tatiana, no, y se lo va a regalar a su prima. O sea, el de Genoma Lab, ¿cómo va a ser que mienta? Exacto. ¡Un momento! Es algo muy chistoso. O sea, la televisión por cable le tiene como cierta confianza, y a la abierta total desconfianza. Creen que todo está armado, que todo está... Y al final del día no, pero no sé realmente cuál es el chip ahí. Y cuando tú pones el formato, pues claramente el tema, además de la venta del formato, pues es la comercialización que permite el mismo. Claro. ¿Cuáles son los formatos que más comercializaste, que más has visto que se hayan comercializado en México? De La todos Voz. los que has tenido, La Voz. La Voz. Bueno, muy bien, vamos a corte otra vez. Él tiene las respuestas muy concretas. Exacto. Nosotros vamos a sacar lo que se llama Este el programa grito. ha sido así. El grito, vamos a agarrar 3 sillas, güey. O sea, ese es el que... Pero bien, es como algo también mexicano, ¿no? La historia de México viene del XW, concursos de canto, Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Que todo se venía normal. Acá el problema es que tú comúnmente dices, yo tengo que hacer un programa de 2 horas y media. Y comúnmente los cortes comerciales son cuando pero así muy, son 6 minutos. 6 minutos de duración cada corte comercial. Ese señor que está sentado ahí, o sea, 9 minutos. 12. Es un mundo de tiempo para un espectador. Claro, entonces, ¿qué pasa? Al momento de que tú empiezas a meterle tanto, se vuelve un mercado. 9 minutos de corte comercial. Y luego, cuando termina el corte comercial, caes con el conductor tomando la Coca-Cola. Bienvenido, gracias. Y otros 3 minutos de eso. Y entonces, por eso me acuerdo de La Voz, porque La Voz era una cosa que nosotros hicimos, paramos todo porque dijimos, no podemos seguir así. Primero, se va a afectar el producto. Segundo, la gente se va a cansar. Y tercero, esto lo compramos. O sea, cuando yo lo compré, la verdad es que yo decía, este es un producto que puede funcionar muy bien en el Canal 5, en aquel entonces, o en el Canal 2, dependiendo de qué tan grande o qué tan pequeño lo quieras hacer. Pero si le metes todo eso, o sea, lo hacemos 2 años y al tercero ya nadie lo va a ver. Hablando de eso, dime una cosa. ¿Cómo crees tú que se hace la mezcla perfecta o cuál es el escenario ideal para que una marca vaya y se meta en un programa de estos? ¿Dónde, vamos, como marca, dónde le exigirías a un productor como tú dices, oye, quiero estar mi marca y no quiero tener presencia de manta? O sea, lo que no quiero es tener un logo ahí que salga alguien diciendo esta rica Coca-Cola. ¿Cómo te involucras con el contenido? ¿No? Es que ahí es involucrarnos con el área de ventas. Para decirle, vamos a hacer esta idea. Eso pero nunca hace nada. Esto es lo que puedes hacer, ¿no? Esto es lo que puedes hacer. Uy, y mira dónde acaban. No, uy, los produciendo de ventas, podcast chavos. con los... Ya quieren todo empaquetado. A mí mándame la presentación. Pero yo tengo claro. una muy buena anécdota. A ver. Pum, vale. Y se te queda viendo. ¡No te vayas, marica! Tú ni estabas. Tengo una muy buena anécdota que de pronto estábamos en una junta revisando los clientes de La Voz, ¿no? Y de pronto sale bujías, no sé qué, y yo, ¿bujías, cabrón? O sea, ¿bujías? ¿Cómo bujías, güey? ¿Qué tiene que ver con La Voz, bujías? ¿Qué vas a decir? Pues para que cante mejor. O sea, Para que cante agudo. Te prometo que yo entendí mujías. Dije, ¿Mujías? ¿Quién mujía? y entonces de pronto lo que nosotros hicimos fue, primero alzar la mano y decir es mucho, y segundo sentarnos para trabajar juntos. ¿Y se dejan? Sí, trabajamos juntos tan bien que la verdad es que, La Voz es un caso de éxito en Televisa de comercialización y de rating, porque nos pusimos a trabajar juntos. Entendimos cuáles eran las necesidades de los clientes, qué necesitaba ventas y qué necesitábamos nosotros. Y nos fue muy bien. Y empatarlo está la magia, ¿no? Ahí es donde realmente le dimos al clavo. ¿Crees que ha cambiado actualmente el approach que puede tener una marca con un canal y que no solo compre sus 20 o sus 30 y que le diga, oye, quiero estar allá adentro y voy a decir una tontería, pero presenta tu corcholata en el Oxxo y entonces a partir de ahí me dejas tu grabación y de ahí sale el bla para que salga el programa? O sea, volverlo parte de la vida real de la gente. Es que te voy a decir una cosa, que hay también aquí un tabú, ¿no? Todo el mundo dice, no, es que es ventas. Hijo, cuando tú te sientas con el cliente, sabes que el cliente dice, yo quiero que agarre el vaso y diga yo, no. Sí, también tiene que aflojar el cliente y ser menos... Entonces, cuando haces equipo, logras que la marca entienda que hay maneras de vender. Cómo sí lo puedes hacer y
y al final del día le genera más equity a él Claro. cuando es natural que cuando es Forzado. la bujía forzada, ¿no? Sí, claro. No, hombre. Sí, que metan una bujía forzada no está padre. Imagínate que Ay. te llega el brief y hay que hacer un producto integrado con bujías. Faltan cosas de hablar con José Luis Romero, como el tema del bar Provoca. Estuviste ahí. La gente muy joven no va a tener idea de lo que estamos hablando, pero pues también es una de las cosas que vamos a hablar con él, porque se acabó ya la primera hora. José Luis Caramba. Romero, traído por Otra Bujías vez. Romero. Porque Aquí él hay está product presente placement de bujías. Romero. Y amortiguadores. Lo lleva al extremo ya, así. Bueno, muchas gracias. Las bujías. Amortiguadores Gabriel. Exacto. Es mi momento No, comercial. fíjate que dijo, tenemos un caso muy interesante de bujías Moguel. Sí. Si como usted- esta que saca chispa Si rápida. ustedes tienen Spotify Premium podrán haber visto el podcast en video. Si no, como siempre, dice, está YouTube. ¿No? Es porque luego se ve así. Sí, No, luego- YouTube. Luego nos sancionan ubican. por andar diciendo Todo de respeto, men. plataformas. Y yo YouTube. quiero preguntarle a José Luis pero no sé si se me va a censurar, ¿De qué? acerca del éxito reciente de un programa de formato en la televisión, en la famosa Casa de los Famosos. ¿Cuál es el...? Bueno, pero eso ¿Cuál lo es va a el secreto? platicar Pero en el vamos al siguiente capítulo. José Luis, muchas gracias. Qué plática tan interesante, caray. Se nos fue el Podemos tiempo quedar hecho horas agua. y horas platicando de chismosos. Aquí Pati. Bobia logra su voz. Pati, Pedro y... Bobia logra su voz a través de Bujías Romero. Exactamente. Ok. Que casualmente es un caso de éxito de la voz, porque sacan una chispa inconfundible, ¿no? Ok, José Luis, te quedas con nosotros el siguiente capítulo. Buenísimo, sí, encantado. Muchas gracias, Jimena Centeno, Eric Magaña, Bernardo Manzán, el área de ventas. Deberíamos güey. de buscar a Bose Es como el área de patrocinador ventas, güey. ¿No? Ay, Dios mío, ya. Ya no sé. Bueno, chicas, Ya no sé qué nos decir. escuchamos en la siguiente emisión. Va a estar publicada mañana mismo ya en todos los sistemas de podcasting por las manos santas, delicadas y obscuras de Agustín Gutiérrez. De pigmentación cargadita. No olviden enviar sus correos a dioses@genio.fm. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Gracias a la Radio Real. Adiós. Escuchas a los dioses del marketing. Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.soy, agencia digital y de contenidos.